Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema calor latente. A nivel del mar se tiene una muestra de hielo a 0 Celsius de 5 kilogramos de masa. Determinar el calor necesario para obtener agua líquida a 0 Celsius. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo. Los datos que tenemos: una masa de 5 kilogramos, el calor latente de fusión de 80 calorías por gramo y nuestra fórmula, que el calor es igual a la masa por el calor latente de fusión, en este caso. Como vemos, ya no tenemos que despejar, pasamos directamente a hacer la sustitución. Y aquí solo hay que tener cuidado de que, ya que el calor latente nos aparece con unidades sobre gramo, la masa la tenemos que también pasar a que en lugar de kilogramos sea gramos. Como sabemos, únicamente hay que multiplicar por 1000, de modo que obtenemos 5000 gramos. Multiplicamos entonces las 80 calorías por gramo por los 5000 gramos de la muestra que se tiene. Como vemos, aquí ya cancelamos gramo con gramo y lo que obtenemos es 5 por 8, 40. Bueno, hacemos 80 por 5000 y me da 400.000. El resultado en calorías. Nuestro resultado, que es 400.000, como vemos, es correcto. A nivel del mar se tiene una muestra de agua líquida a 100 Celsius. Si se aplican 6.480.000 calorías para obtener vapor de agua a 100 Celsius, determinar la masa de dicha muestra. El calor latente de vaporización del agua es de 540 calorías por gramo. Los datos que tenemos es un calor de 6.480.000 calorías, el calor latente de vaporización del agua de 540 calorías por gramo, y buscamos la masa. Puesto que buscamos la masa, tenemos que despejar. Como vemos, únicamente lo que nos estorba es el calor latente de vaporización, que al estar multiplicando del lado derecho va a pasar dividiendo del lado izquierdo. Una vez con esto, procedemos a hacer la sustitución. Entonces tenemos nuestro calor, 6.480.000 calorías, dividido entre el calor latente de vaporización, que es de 540 calorías por gramo. Realizamos dicha división: 6.480.000 entre 540, y obtenemos una masa de 12.000. Las unidades que obtenemos, cancelo calorías con calorías, me queda en gramos. En este caso, la aplicación, como nos piden kilogramos, pues hay que compartir los 12.000 gramos, es lo mismo que 12 kilogramos, recordando que el prefijo kilo pues significa 1000 por 10 a la 3. Como vemos, nuestro resultado de 12 es correcto. A nivel del mar se tiene una muestra de 19 kilogramos de hielo a menos 41 Celsius. Determinar el calor necesario para convertir la muestra entera en agua a 47 Celsius. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo y el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo. Los datos que tenemos: una masa de 19 kilogramos, lo que buscamos es el calor que se requiere, y lo que se nos dice es que inicialmente estamos en menos 41 Celsius y tenemos que llevar la muestra a 47 Celsius. Se nos da el calor de fusión del agua, que es de 80 calorías por gramo, y su calor específico, que es de 1 caloría sobre gramos Celsius. Realizar un pequeño esquema para hacer el análisis de lo que se me está pidiendo. Bien, se nos dice que tenemos inicialmente la muestra, que vamos a poner la temperatura inicial, a menos 41 Celsius. Entonces, la idea que nos dice el problema justamente es que vamos a ir agregando calor, es decir, en este punto no se ha agregado calor, e iremos agregando calor, en este caso denotado por Q, para ir subiendo su temperatura. Como sabemos, conforme vayamos agregando calor, pues la muestra irá subiendo su temperatura. Vamos a suponer que está en este punto inicialmente, pues va a ir subiendo. Como sabemos, tenemos que llevarla hasta 47 Celsius. A medida que agreguemos calor, pues va a ir aumentando su temperatura. Solo tenemos que recordar que, llegado al punto en el que tenga 0 Celsius, aunque le agreguemos calor, no va a seguir aumentando su temperatura, sino en un breve intervalo se va a mantener en 0 Celsius, pero lo que va a pasar es que el hielo, por así decirlo, se va a derretir. Entonces, de la muestra de hielo a 0 Celsius se va a ir obteniendo agua líquida a 0 Celsius. De modo que en este momento no cambiará la temperatura, y posteriormente, ya que todo se haya convertido en agua líquida, seguirá aumentando hasta los 47 Celsius que tengamos.
Entonces, en este caso, si lo vemos bien, es como una combinación de los ejercicios que hemos hecho anteriormente, en donde en estos fragmentos, en donde va aumentando la temperatura, pues se trata del calor específico, pues porque hay una variación de temperatura. Y en este intervalo es como lo que hicimos del calor latente. Lo que tenemos que hacer entonces es justamente pues nada más realizar los diferentes calores que tengamos, es decir, aquí un determinado calor en el que vayamos subiendo la temperatura hasta cero, luego un segundo calor que va a ser el de la temperatura, el de latente de fusión, y posteriormente un tercer calor que es el que va a ser de cambio de temperatura. De modo que lo que tendríamos que poner aquí, de manera rápida, es que el calor que yo necesito, el calor total, pues va a ser igual a la suma de los diferentes calores que yo tengo. Y sabemos que cada uno de estos calores pues se calcula de diferente manera. Ya para hacerlo de manera más práctica, pues el calor 1 y el calor 3, como se calculan exactamente de la misma manera, para no hacer la división que es de menos 41 a 0 y luego de 0 a 47, podemos ponerlo todo junto. Sin embargo, en este caso lo voy a desglosar para seguir este mismo análisis y que no haya ninguna duda. Bien, lo primero que hacemos entonces analizar es el calor 1, ya que tengo aquí la fórmula principal, pues sencillamente vamos a ver, en este caso, el calor 1 que necesito aquí va a ser igual a ¿qué? Pues lo que vamos a hacer es justamente, vamos a multiplicar en todos los casos, es el calor específico que tengo, en este caso del agua, por delta T y luego por la masa. De modo que al momento de sustituir, como vemos, no hay que realizar ningún despeje. Tenemos entonces que este calor 1 va a ser igual a mi calor específico, que es de 1 caloría sobre gramos Celsius, multiplicado por delta T, en el cual tengo mi temperatura final menos la inicial. Como dijimos, el primer calor va a ir de menos 41 hasta 0, llamados, conservamos este apartado, de modo que lo ponemos así. Mi temperatura inicial, bueno, más bien temperatura final va a ser 0 menos, recordemos que siempre el delta es el cambio, entonces es la final menos la inicial, y la inicial son menos 41 Celsius. A su vez, esto lo vamos a multiplicar por la masa, que en este caso es de 19 kilogramos, y como habíamos visto, pues tenemos que convertirla para dejarla en gramos. De modo que vamos a tener 19.000 gramos de masa. Entonces esto pues lo vamos a multiplicar por dichos 19.000 gramos. Voy a volverlo a escribir sencillamente cambiando esta parte. Tenemos entonces que mi calor 1 va a ser igual a 1 caloría sobre gramos Celsius multiplicada por delta T, que es 0 menos menos 41, menos por menos es más, 0 no afecta en nada, entonces son 41 Celsius por 19.000 gramos. Realizamos entonces dicha operación, tenemos aquí mi calor 1, va a ser igual entonces a 1, que no va a alterar en nada, por 41 por 19.000. Esto me da un resultado de 779.000 calorías. Pero recordamos que estas 779.000 calorías únicamente son para este apartado que yo llevo, es decir, de pasar mi muestra de 19 kilos de hielo desde menos 41 a 0. Posteriormente entonces lo que voy a hacer es calcular pues el calor 2 que se requiere. Entonces vamos a ir haciendo dicho análisis. Ya que lo tenemos aquí entonces, realizaremos aquí esta división. Pondremos entonces que el calor 2, en este caso como vemos en el esquema, el calor 2 es el de calor latente de fusión, es lo que va a hacer que únicamente realizaré el cambio de estado, todo a 0 grados. De modo que entonces mi calor 2, como habíamos dicho, es el calor latente de fusión multiplicado por la masa. Entonces tenemos que el calor 2 va a ser igual a mi calor latente de fusión, que es igual a 80 calorías por gramo, y esto se va a multiplicar por la masa, que como dijimos es de 19.000 gramos. Tenemos entonces mi calor 2 va a ser igual a 19.000 por 80 y nos da 1.520.000. 1.520.000
Las unidades que me quedan, cancelo gramos con gramos y me quedan en calorías. De modo que este calor que acabo de obtener, pues es el que corresponde al cambio de estado, como habíamos dicho. Ya únicamente me queda el calor 3, que vamos a proceder a calcular, y es entonces que el calor 3, como habíamos dicho, al igual que en el caso del calor 1, es calor específico por el cambio de temperatura por la masa, es decir, como el cálculo del calor 1. Y calor 3 es entonces una caloría sobre gramos Celsius, que es el calor específico del agua, por el cambio de temperatura, que en este caso es la temperatura final menos la inicial. Para este caso la final ya es 47 menos la inicial, que en este caso es 0, puesto que lo desglosamos en dos partes, menos 0. Los dos son en Celsius y esto se va a multiplicar por la masa, que es de 19.000 gramos. Ya que tenemos esto, entonces es el calor 3 va a ser igual a 1 por 47, recordemos aquí 47 Celsius menos 0, queda igual porque no le estamos quitando nada. Es importante que esto lo tengamos en cuenta que es para este caso. Entonces 1 por 47 por 19.000 me va a dar 893.000. Y las unidades, también si vemos, es cancelo gramos con gramos, Celsius con Celsius, que son los que quedan acá, y me queda en calorías. Ya que tengo los tres resultados parciales, calor 1, calor 2 y calor 3, pues únicamente como habíamos visto inicialmente tenemos que sumarlos. Entonces vamos a hacer la suma de los tres resultados obtenidos. Tenemos primero del calor 1, que va a ser igual a 779.000 calorías, más el calor 2, que en este caso es de 1.520.000 calorías, más el calor 3, que es de 893.000 calorías. Realizamos la suma entonces, 779.000 más 1.520.000 más 893.000. El resultado que obtengo entonces es que mi calor total es igual a 3.192.000 calorías. Tenemos el resultado obtenido, 3.192.000. Como vemos, el resultado es correcto. A nivel del mar se tiene una muestra de 9.5 kilogramos de agua líquida a 35 Celsius. Determinar el calor necesario para convertir la muestra entera en vapor de agua a 140 Celsius. El calor latente de vaporización del agua es de 500 calorías por gramo y el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramos Celsius. Los datos de este ejercicio: tenemos una masa de 9.5 kilogramos, la temperatura final de 140 Celsius, la inicial de 35 Celsius. El calor latente de vaporización es de 540 calorías por gramo y el calor específico del agua de 1 caloría por gramo Celsius. Al igual que en el caso anterior, haremos el análisis respectivo, por tratarse de un problema bastante similar, con la única diferencia de que en lugar de ser calor latente de fusión, ahora es de vaporización. Lo haré un poco más rápido. Tenemos entonces que la temperatura inicial en la que estamos es de 35 Celsius y la queremos llevar hasta 140. Para lo cual, para poderla llevar, tenemos que ir aplicando calor. Entonces vamos a ir aplicando calor para hacer que vaya subiendo la temperatura, y esto va a ir sucediendo hasta que llegue a los 100 Celsius, en el cual el agua líquida pues empieza a transformar en vapor con ese calor y posteriormente seguirá incrementando su temperatura. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos un calor 1 que es el que va de 35 a 100, un calor 2 que es el latente de vaporización, que es el que va a hacer el cambio de estado, y un calor 3 que es el que va a llevar ya el vapor como tal de los 100 Celsius a los 140. Entonces la fórmula que tenemos, como en el caso anterior, es la suma de los diferentes calores. Ahora, en este caso, si notamos en el ejercicio anterior, tanto el calor 1 como el calor 3 se calculan de la misma manera. Entonces, para no hacer el cálculo por separado, los voy a realizar en el mismo paso. Entonces, lo que vamos a hacer entonces va a ser que tenemos el calor 1, lo vamos a multiplicar el calor específico por
delta T, que es la diferencia de temperatura por la masa. Nuestro calor entonces va a ser, en este caso calor 1, que es lo que estamos calculando, va a ser igual al calor específico de 1 caloría sobre gramos Celsius por la diferencia de temperatura. Aquí es entonces para ya no considerar por separado el calor 1 y el calor 3, entonces pues este va a ser también calor 1, va a estar dividido en dos partecitas. Lo que tenemos entonces que es mi temperatura final, como ya estamos considerando el cambio de aquí a acá, vamos a considerar únicamente las pendientes que van creciendo y posteriormente la que se mantiene constante. En este caso tenemos entonces que sería 140 Celsius menos la inicial que son 35 Celsius. Y esto lo vamos a multiplicar a su vez por la masa, como dijimos esta debe estar en gramos, de modo que la masa es de 9500 gramos, por los cuales vamos a multiplicar lo que llevamos hasta ahorita. Nuestro calor 1 entonces va a ser igual a 1 caloría por gramo, que es el calor específico, por gramos Celsius, y la diferencia de temperatura 140 menos 35 me da de 105, ese es mi delta T, Celsius. Repetimos, al igual, a diferencia del ejercicio anterior, donde calculaba primero de 35, o bueno, de una temperatura negativa a 0, en este caso podría ser lo mismo, calculando por partes, primero de 35 a 100, luego el otro calor, y luego de 100 a 140. Pero como se calcula de la misma manera, pues puedo juntarlo todo, de modo que nada más hago 140 menos 35, y repito, esto también puede hacerse en el ejercicio anterior. Esto a su vez lo vamos a multiplicar por los 9500 gramos que tenemos. Multiplicamos entonces 1, como sabemos no hace diferencia, entonces 1 por 105, 105 por 9500. Esto me da un resultado entonces de 997.500. Las unidades que tengo se cancela Celsius con Celsius, gramo con gramo y me queda en calorías. Ya únicamente me restaría calcular, vamos a hacer aquí abajo, cuál es el calor 2, es decir, ahorita ya calculé el calor 1 que incluía los dos donde cambia la temperatura, y el calor 2 en este caso, que es únicamente el de vaporización, es decir, el calor latente de vaporización por la masa. Si sustituimos entonces, calor 2 es igual al calor latente de vaporización, que es de 540 calorías por gramo, y esto multiplicado por la masa de 9500 gramos. Realizamos la multiplicación, 540 por 9500, y esto me da un resultado de, vamos aquí, 5.130.000. Las unidades que me quedan, cancelo gramos con gramos, me queda en calorías. Y finalmente lo único que resta pues es sumar los dos calores que obtuve, de modo que el calor total, que es el que debo poner en la aplicación, es de 997.500 calorías más 5.130.000 calorías. Realizo esta suma, 997.500 más 5.130.000 calorías. Me da un resultado de 6.127.500 calorías. Ahora es importante notar en la aplicación que si bien este resultado ya está en calorías y todos los anteriores me los había pedido en calorías, para este ejercicio ya me los pide en kilocalorías. Esto también puede ocurrir en los ejercicios anteriores, pero si esto ocurre, pues únicamente, como sabemos, el prefijo de kilo significa 1000, habría que dividir justamente entre 1000. De modo que mi resultado puede ser 6.127.500 calorías o 6.127.5 kilocalorías. Repito, si divido esto entre 1000, me queda esto. Cualquiera de los dos resultados son correctos, solo debemos poner el que nos pida la aplicación. Ponemos nuestro resultado entonces en kilocalorías, que son 6.127.5. Como vemos es correcto.
A nivel del mar se tiene una muestra de 19 kilogramos de hielo a menos 43 Celsius. Determinar el calor necesario para convertir la muestra entera en vapor de agua a 140 Celsius. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo y el de vaporización es de 540 calorías por gramo. El calor específico del agua de 1 caloría sobre gramos Celsius. Los datos que tenemos: una masa de 19 kilogramos, una temperatura inicial de menos 43 Celsius y final de 140 Celsius. El calor latente de fusión de 80 calorías por gramo, el de vaporización 500 calorías por gramo y el calor específico del agua de 1 caloría sobre gramos Celsius. Este es un ejercicio que combina los dos ejercicios anteriores en los que hacíamos el análisis. Y bueno, retomando entonces, tenemos una temperatura inicial de menos 43 Celsius y la tenemos que llevar hasta 140 Celsius la muestra. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir aumentando, suministrando calor a lo largo del tiempo, y lo que va a pasar entonces es de que va a ir subiendo su temperatura, esta muestra de menos 43, hasta que llegue a cero. Posteriormente el hielo se transforma en líquido y ya que tenemos la muestra líquida, al seguir suministrando calor, sigue elevando su temperatura hasta que llega a los 100 Celsius en este caso, y se empieza a transformar el agua en vapor de agua. Y posteriormente, pues ya que se tiene el vapor, sigue aumentando su temperatura hasta la temperatura requerida, que es de de 140 Celsius. Lo que tenemos entonces es, pues como les decía, muy similar a los casos anteriores, solo que en los casos anteriores analizábamos primero de la muestra sólida a la muestra líquida o de la muestra líquida a la muestra gaseosa. En este caso ya consideramos todo. Al igual que en los casos anteriores, entonces, pues lo que vamos a tener es que el calor que se me pide es igual a la suma de los otros calores. En este caso, entonces, lo vamos a dividir pues, en el primer calor, el primer tipo de calor, al que vamos a nombrar Q1, que va a ser todos los que involucren cambios de temperatura. Entonces, pues estos que tenemos aquí, donde la temperatura va cambiando, van a componer calor 1. Como hemos dicho, para no desglosarlo y estar repitiendo operaciones, vamos a dejar así. Posteriormente tenemos el calor 2, que es el que va a ser el cambio de estado de sólido a líquido, y es el calor de fusión, calor latente de fusión. Y finalmente el de vaporización, que es el calor 3, y va a ser justamente el que pase de líquido a gas. Entonces, habiendo hecho este análisis, pues procedemos a hacer los cálculos. Entonces, primero vamos a calcular justamente el calor 1, que es el que incluye los cambios de temperatura. Entonces, para esto, como sabemos, es multiplicar el calor específico por el cambio en sí de temperatura por la masa. Tenemos entonces que el calor 1 es igual a 1 caloría por gramo Celsius, que ojo, este es el calor específico únicamente del agua. Si tuviera otra sustancia, pues habría que poner el valor respectivo. La diferencia de temperatura en este caso es de 140 Celsius, porque es la final menos la inicial, menos 43 Celsius. Y esto lo vamos a multiplicar por la masa, que como ya explicamos, tenemos que ponerla en gramos para poder cancelar. Esta masa entonces es de 19.000 gramos, mismos que es por los que vamos a multiplicar lo que llevamos escrito hasta ahorita. Mi calor 1 entonces es igual a 1 caloría por gramo, como ya dijimos, por gramo Celsius. La diferencia de temperatura, en este caso 140 menos por menos es más, de modo que pondremos 140 más 43, son entonces 183 Celsius. Y esto lo vamos a multiplicar por la masa, que es de 19.000 gramos. Hacemos la multiplicación, entonces 183 por 19.000 por el calor específico, que como es 1 no altera en nada. Tenemos entonces que mi calor 1 es igual a 3.477.000. Y las unidades que me quedan, como vemos, cancelo Celsius con Celsius, gramo con gramo, y me queda en calorías. Bien, ya que obtuvimos este calor 1, pues nos resta obtener el calor 2 y el calor 3. En este caso, el calor 2, como ya hemos dicho, es el calor de fusión. Entonces, el calor de fusión por la masa. Tenemos entonces que mi calor 2 es igual a 80
calorías por gramo, que multiplica a mi masa, que es de 19.000 gramos. Cancelo gramos con gramos, por tanto me va a quedar en calorías. Mi calor 2 es entonces de 80 por 19.000. Esto me da 1.520.000 calorías. Para calcular justamente el calor 3 es muy similar. Entonces en este caso tenemos aquí calor 3. También va a ser el calor latente, pero ahora ya no es de fusión, puesto que el cambio de estado de sólido a líquido ya se hizo y ahora es de líquido a gas. Es por tanto de vaporización, igual se multiplica por la masa. Tenemos entonces que el calor 3 es igual a 540 calorías por gramo, que multiplica a la masa, que en este caso es de 19.000 gramos. Tenemos entonces que mi calor 3 es igual a 540 por 19.000. El resultado de esto es de 10.260.000. Como cancelamos gramo con gramo, me queda en calorías. Finalmente procedemos a hacer la suma de los tres calores, calor 1, calor 2 y calor 3. De modo que me queda que mi calor total es la suma, lo voy a anotar nuevamente por cualquier duda que hubiera. Calor 1, 3.477.000 calorías, más mi calor 2, que es de 1.520.000 calorías, más el calor 3, que es de 10.260.000 calorías. Entonces, el resultado de esto, pongo los valores, 3, 4, 477, ya no pondré los miles, se los agrego al final, puesto que vemos que esto no va a cambiar nada. Entonces hago 3.477 más 1.520 más 10.260. Esto que obtengo aquí es entonces 15.257, y pues vemos que aquí teníamos todos estos ceros que no afectaban. Este es mi resultado en calorías. Y como ya dijimos, en caso de que la aplicación me lo pidiera en kilocalorías, pues sencillamente lo transformamos quitando los últimos ceros. 15.257, y estos tres ceros, como dijimos, se convierten en la letra K de kilocalorías. Entonces ya puedo poner cualquiera de los dos resultados que me solicite. Ponemos nuestro resultado entonces, como es en calorías, es 15.257.000. Como vemos es correcto.